Que el libro de Josué es muy interesante. No que los otros libros de la Biblia no sean interesantes, pero el libro de Josué viene al final de un recorrido por el desierto de los hijos de Israel que tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida. Y no tardaron 40 años en llegar porque la distancia fuera muy grande. De hecho, como vimos la semana pasada, del lugar en donde estaban en el monte Sinaí al lugar en donde iban a cruzar hacia la tierra prometida eran 11 días de camino, a pie. Pero anduvieron en el desierto durante 40 años, de un lado para otro, dando vueltas, dando vueltas. Y sabemos por qué anduvieron en el desierto dando vueltas, ¿verdad? Porque no creyeron al Señor que Él iba a estar con ellos cuando entraran a tomar la tierra la primera vez que llegaron a Cades Barnea, ¿verdad? El Señor les dijo, manden espías. Mandaron 2 espías. 2 de los espías vinieron y dijeron, son nuestro pan, los podemos comer. Si Dios está con nosotros, Él nos los va a entregar. Pero los otros 10 dijeron, no, están muy grandotes y están muy fuertes y tienen ciudades fortificadas y nunca les podremos ganar. Lo que va a pasar es que van a llevarse a nuestros hijos y a nuestras esposas y nos van a hacer sus esclavos, nos ven como chapulines, etcétera, etcétera. Todos conocemos gente pesimista así, ¿verdad? Que a veces estamos de lo más pesimista nosotros, sí se puede, ¿verdad? Y luego por acá por un lado, no se puede. Y nos agüitan y nos dan ganas de mejor ni hacer lo que estábamos pensando hacer, ¿verdad? Bueno, pues eso fue lo que sucedió con los hijos de Israel y Dios les dijo, ok, por no haberme creído que yo iba a estar con ustedes en todo lo que les estoy diciendo que hagan, entonces toda esta generación que salió de Egipto no va a entrar a la tierra prometida. Y hasta que no muera hasta el último de ustedes, no va a entrar nadie. Y los únicos que van a entrar van a ser Josué y Caleb, que fueron los 2 que trajeron un buen reporte, ¿verdad? Bueno, pues ahora llegamos después de estos 40 años y llegamos al punto en el que ahora Dios le va a decir a Josué que introduzca al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y vamos a ver una serie de situaciones en las que el pueblo de Israel tiene que pasar o por las que tiene que pasar. De nuevo, por su desobediencia, por no creerle a Dios, por hacer cosas que Dios claramente les dice que no hagan. Ahora, el libro de Josué, según los eruditos estudiosos de la Biblia, se le atribuye a Josué mismo. No se sabe con exactitud si Josué fue el que lo escribió, pero se le atribuye a él. Uno de los temas principales, y digo uno de los temas porque hay varios temas que se tratan, pero uno de los temas principales o lo que nos muestra es la conquista y la división de la tierra de Canaán. El pueblo de Israel cruza el río Jordán, conquista la tierra de Canaán y luego Josué la reparte entre las 12 tribus. También, si pudiéramos o quisiéramos extraer un pensamiento clave del libro de Josué, el pensamiento sería cómo tener éxito en las luchas de la vida. Cómo tener éxito en las luchas de la vida. ¿Cuántos queremos tener éxito en las luchas de la vida? ¿Cuántos hemos tenido algunos éxitos, pero también hemos tenido algunas derrotas? Todos, yo creo, ¿verdad? Pero todos quisiéramos tener éxito siempre. Bueno, pues el libro de Josué nos explica con claridad y de una manera muy fácil cuál es el secreto para tener éxito en las luchas de la vida, porque sabemos que la vida está llena de luchas, ¿verdad? Salimos de una y entramos a otra, ¿verdad? Y a veces se nos da descanso por unos cuantos días, a veces por unos cuantos meses. De vez en cuando ha pasado que pasan 6 meses sin que haya una lucha verdaderamente difícil. Pero nunca ha pasado un año que yo me acuerde, cuando menos en mi vida, en que no haya tenido que pasar a través de ese año, cuando menos con una lucha que, ay Dios, no se siente lo duro sino lo tupido, ¿verdad? Como que no encuentra uno la salida, como que ni el sol mismo lo calienta a uno cuando estamos pasando por ese tipo de situaciones. Entonces, la clave, el pensamiento clave del libro es cómo tener éxito en las luchas de la vida. Hay una serie de versículos que podemos ver en el libro de Josué que son muy citados por mucha gente, que traen mucho ánimo al corazón de las personas en cuanto a la fidelidad de Dios, en cuanto al poder de Dios, pero también son muy instructivos en cuanto a lo que tenemos que hacer nosotros para tener precisamente ese éxito sobre las luchas de nuestra vida.
Los primeros versículos que les quiero mencionar los encontramos ahí en Josué capítulo 1, y si traen su Biblia, su iPad, su iPhone, su Android, lo que sea, ábranla a Josué capítulo 1. Los primeros dos versículos que les quiero mencionar son muy conocidos. Son los versículos 8 y 9, en donde Dios le dice a Josué lo siguiente. Le dice: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Y así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que si nada más vemos esos dos versículos, ahí claramente tenemos un muy buen ejemplo de lo que nos puede ayudar a tener éxito en nuestra vida. Sí, de lo que nos puede ayudar a tener éxito en las luchas que tenemos constantemente a través de esta vida. Procura. Le dice: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Hice una investigación de lo que algunas de estas palabras quieren decir, para tratar de entender con claridad qué es lo que tengo que hacer para poder poner en práctica lo que el Señor me está diciendo aquí. Porque a menudo, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo tengo algún aparato electrónico nuevo, o voy a IKEA y compro algún mueble y leo las instrucciones, después de la primera leída como que, ¿qué dijo? ¿Verdad? Y trato de empezar a armarlo, trato de empezar a seguir las instrucciones en la computadora, y tengo que darle la flechita esa que dice para atrás, porque algo se me pasó, no supe qué hacer. Y a veces lo que hacemos es que estamos tan apurados por tener esa cosa en nuestras manos, por empezar a usarla, por empezar a disfrutarla, que leemos las cosas muy apuradamente, ¿verdad? Y a veces creo que eso es uno de los problemas que tenemos como cristianos, que leemos la Biblia muy apuradamente, si es que la leemos, ¿sí? Si es que la leemos, porque aún yo como pastor a veces se me olvida leer la Biblia para mí mismo. La leo porque mi trabajo es leer la Biblia, estudiar la Biblia para presentarles a ustedes las Escrituras y exponerlas a ustedes y a la gente que nos ve por internet y todo lo demás, ¿verdad? Pero leerla para mí mismo, leerla para ver qué tiene Dios para mí, a menudo se me olvida, y a menudo estoy tan ocupado que digo: más al rato, a la hora del lonche, en un rato que tenga chance, cierro la puerta de la oficina y abro mi Biblia y me pongo a leerla, y luego pasa un día y pasan 2 días y nada. Okay. Yo sé lo que están pensando: ¿y este es el que tenemos como pastor? Bueno, pues sí, soy un ser humano a fin de cuentas. Les mentiría si les dijera que yo mismo soy 100% fiel en las cosas que tengo que hacer, porque soy un hombre común y corriente como todos ustedes, y mi cuerpo es carne también, y le gusta dormir tarde y le gusta descansar, y etcétera, etcétera. Pero noten lo que dice aquí, en el versículo 8 dice: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. La palabra procurar, ¿han escuchado el término? En México se le llama procurador de justicia, ¿verdad? ¿Qué hace el procurador de justicia? Procura que se haga justicia. Hace todo lo que tiene todo un equipo que se ha destinado para que, juntamente con su equipo, cuando hay algún crimen que se comete, cuando hay una injusticia que se comete, él tiene que procurar que la justicia se cumpla. Ahora, sabemos que no siempre pasa, ¿verdad? Bueno, sabemos que raras veces pasa, ¿verdad? Bueno, quizás nunca pase, ¿verdad? No sé, no estoy seguro. Mucha gente habla acerca de la impunidad y de que los criminales y de todo eso, ¿verdad? Pero estoy seguro que de vez en cuando sí pasa. Pero ese es su trabajo, procurar que se haga justicia en estos casos. La palabra procurar, según la Real Academia Española, quiere decir hacer diligencia o esfuerzos para que suceda lo que se expresa. Hacer diligencia o esfuerzos para que suceda lo que se expresa. Y hacer diligencia quiere decir hacerlo con prontitud, quiere decir hacerlo con agilidad, quiere decir hacerlo con prisa. Entonces, si yo leo con esos significados de las palabras lo que dice ahí en la primera parte del versículo 8, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley,
Lo que me está diciendo es que debo ser diligente, que debo esforzarme, que debo ser pronto, que debo usar toda mi agilidad y que debo darme prisa para que el libro de la ley esté siempre en mis labios. Implica trabajo. ¿Sí? No podemos nosotros tomar nuestra Biblia, ponerla debajo de la almohada, acostarnos, poner nuestra cabeza sobre la almohada y pensar que por osmosis, de alguna manera vamos a aprender la ley de Dios, vamos a poder entender lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Tenemos que procurarlo, tenemos que ser diligentes en hacerlo, tenemos que esforzarnos. Y como cualquier otro ejercicio espiritual, es difícil para la carne, ¿no es cierto? ¿No se imaginan cuánta gente me ha dicho, ay pastor, pero es que cuando trato de leer la Biblia me quedo dormido? ¿Verdad? No puedo leerla más de 5 o 10 minutos porque no le entiendo, me enfado. ¿Sí? ¿Saben qué? La palabra de Dios es muy clara y si queremos tener este éxito del que hablamos, una de las cosas que tenemos que hacer es procurar que nunca se aparte de nuestros labios este libro de la ley. Ser diligentes en ello, ser prontos a hacerlo. Nos levantamos en la mañana, lo primero que hacemos es tomar las Escrituras y pedirle a Dios que por su Espíritu Santo nos ayude a leerla y a entender, a aplicar lo que estamos leyendo en nuestra vida en ese día. ¿Sí? Ray Comfort, un evangelista que ha venido aquí a predicar, él tiene por costumbre decir, no Bible, no food, cada mañana. No hay Biblia, no como. ¿A cuánto se nos olvida comer en la mañana? ¿Cuánto se nos olvida desayunar? Levante la mano a quien se le olvidó desayunar hoy. No le hace a qué horas haya desayunado. A nadie, ¿verdad? No quiero decirlo, pero levante la mano a quien no es cierto. Pero ¿se les olvidó leer la Biblia? ¿Leyeron la Biblia? ¿Abrieron su Biblia y estuvieron meditando en ella? ¿Estuvieron leyendo un poco de ella? Si lo hicieron, qué bueno, gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Abrimos los ojos, damos gracias a Dios por un día más y nos vamos y nos apartamos un momento a orar y a leer la Biblia. Y luego noten que dice también, medita en él, en el libro de la ley, de día y de noche. Medita. Meditar quiere decir pensar atenta y detenidamente sobre algo. Pensar atenta y detenidamente sobre algo. Medita en ella. Quiere decir que la leemos y andamos todo el día, como quien dice, masticando lo que leímos. Ay, híjole, qué versículo tan raro me tocó leer hoy, o qué capítulo tan raro me tocó leer hoy. Señor, ¿qué me estás tratando de decir aquí? ¿Qué me estás tratando de decir con esto? No entiendo cómo esto tiene que ver con mi vida ahorita, no entiendo cómo esto tiene que ver con la situación por la que estoy pasando, pero si aquí es en donde me tocó leer hoy, quiere decir que tú me quieres decir algo acerca de ello. Señor, por el poder de tu Espíritu, dime, ¿qué significa esto? Y se van a asombrar de cómo Dios trae a nuestro corazón situaciones en las que podemos aplicar esa escritura que estamos leyendo en ese instante. Miré una foto en Facebook el otro día en donde un hermano, supongo que era hermano, era caricatura, pero si cree en Cristo es mi hermano, ¿verdad? Si es, aunque sea caricatura. Y estaba viendo al cielo, Señor, háblame, dime, por favor, quiero escuchar tu voz, etcétera, etcétera. Y luego se ve una mano que baja del cielo con una Biblia y le dice, como diciéndole, toma, aquí está. ¿Quieres oír mi voz? Aquí la vas a oír. ¿Quieres saber qué pienso acerca de tal o cual situación? Ahí lo vas a tener. Y muchas veces pasamos mucho tiempo diciendo, Señor, háblame, Señor, dime, quiero saber cuál es tu voluntad, quiero saber qué es lo que tengo que hacer, cuál es el siguiente paso a dar y todo. Y la voz del Señor ahí sobre la mesa de centro o en la cajuelita del carro o en el asiento de atrás o quizás hasta abajo de la mesa haciendo que una pata se anivele con las demás, ¿verdad? Espero que no, pero pudiera ser. Y el Señor ansioso porque abramos su palabra y por que decirnos a través de ella lo que quiere que hagamos. Meditar, pensar atenta y detenidamente sobre algo. Y luego note que dice, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. En otras palabras, léelo y obedécelo. Léelo y obedécelo.
Porque podemos leerla de pasta a pasta, podemos leer todo, podemos citar versículos, podemos citar libros, capítulos, versículos y tenerlos memorizados. Pero si no la ponemos en práctica, de nada nos va a servir. Entonces, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él día y noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. ¿Cuál va a ser el resultado de ello? Noten ahí, así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Ande pues. ¿Querían el secreto para tener éxito en las luchas de la vida? Ahí está, en ese versículo nada más. En ese versículo nada más tenemos el secreto para poder tener éxito en las luchas de nuestra vida. Porque si hacemos lo que este versículo nos dice, de acuerdo a la palabra de Dios, el resultado va a ser que vamos a prosperar en nuestro camino y todo lo que vayamos a hacer va a salir bien. Pero estoy seguro que alguien está pensando, pastor, pero yo hago eso, yo leo la Biblia, yo medito, yo hago eso. De todas maneras hay cosas que me salen mal. Y lo único que yo puedo contestar a algo como eso es que está malentendiendo a Dios en lo que le está diciendo a través de las Escrituras, porque quizás Dios le está diciendo algo que a usted no le gusta y está diciéndose a sí mismo, es que Dios sin duda no quiere que esto sea para mí, ¿verdad? Por lo tanto lo desecho porque no me es cómodo, porque no es de mi agrado, porque no es lo que yo quiero que Dios me diga, ¿verdad? O simplemente no lo está haciendo, ¿sí? Pero si lo hacemos, la palabra de Dios si no se aparta de nuestros labios, si meditamos en ella día y noche, si actuamos de acuerdo a lo que ella nos dice, entonces va a prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Si lo obedecemos, va a salir bien. Vamos a prosperar. Vamos a tener o vamos a gozar de prosperidad. Ahora, cuando hablamos de prosperidad, la mayoría de la gente, ¿en qué piensa? Billetes, ¿verdad? ¿No han oído hablar del evangelio de la prosperidad? ¿Sí? Si tienes suficiente fe, vas a tener suficiente dinero, y si no tienes suficiente fe, no vas a tener suficiente dinero. ¿Sí? ¿Y cómo vemos a los evangelistas de la prosperidad? Mansiones y carros y todo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos están diciendo? Mira, yo tengo todo esto porque tengo fe. Y si tú tuvieras la clase de fe que yo tengo, entonces tú tendrías lo mismo. ¿Quieres aprender ese tipo de fe? No, pues sí. Ok, dame $200 y ven a mi seminario y te enseño cómo tener ese tipo de fe. Y ahí va la gente, aprender cómo tener el tipo de fe de este televangelista que anda en Rolls Royce y tiene sus mansiones y luego nos castigamos nosotros mismos porque nos convencemos nosotros mismos que no tenemos fe, porque si tuviéramos fe todo nos estaría saliendo bien. Si tuviéramos fe tendríamos abundancia, si tuviéramos fe no estaríamos enfermos, si tuviéramos fe no tendríamos necesidad de nada. Pero la verdad es que la fe, ¿sí?, es lo que nos da la salvación de nuestras almas, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y nada que este mundo pueda ofrecer, por brilloso que sea, por lujoso que parezca, se puede comparar con la salvación eterna de nuestras almas, o con la salvación de nuestra alma eterna. Otro significado de prosperar es cobrar fuerza, imponerse o triunfar. Y de esa es la prosperidad de la que yo les estoy hablando aquí. ¿Lo económico va en medio de todo ello? Claro que sí, hay prosperidad. Si nosotros manejamos nuestras finanzas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, va a haber prosperidad. ¿Sí? La palabra de Dios dice, no le debas a nadie nada excepto amarlo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado hasta el cuello de deudas? Y no es de amor, ¿ok? Es por la televisión de 60 pulgadas, es por el último laptop que nos compramos, es porque necesitamos tener el último iPad o el último iPad, es porque necesitamos tener el carro de último modelo, es porque necesitamos tener tantas cosas que sentimos que tenemos que necesitar. Por lo tanto no prosperamos porque todo lo que ganamos lo estamos usando para tratar de tapar el hoyo en el que nos metimos.
Pero si seguimos la fórmula de la palabra de Dios, aún en las finanzas podemos prosperar. Pero la prosperidad de la que estamos hablando aquí es de esa prosperidad que da fuerza, de esa prosperidad que nos ayuda a imponernos o a triunfar en las luchas que vienen en la vida. Y eso es de lo que se trata el libro de Josué. En el Salmo 1, en los versículos 1 al 3, el salmista escribe: bienaventurado el hombre, y yo digo, oh la mujer, que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado el momento da su fruto, y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, ¿qué le pasa? Prospera en todo lo que hace. En todo lo que hace prospera. En todo lo que hace hay prosperidad. Y de nuevo, no es solamente económicamente, que puede ser parte de ello, pero todo su trabajo le rinde, ¿sí? Su tiempo le rinde, ¿sí? Sus fuerzas le rinden para ser esposo, el esposo que debe ser, para ser el padre que debe ser, la esposa que debe ser, la madre que debe ser. Le da la habilidad para prosperar y poder tener éxito sobre las luchas en su vida. Santiago nos dice en Santiago 1, 22 al 25, pero pongan en práctica la palabra. En otras palabras, obedézcanla, hagan lo que dice y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, note, será dichoso, ¿en qué? En todo lo que haga. Será dichoso en todo lo que haga. Va a haber dicha, va a haber contentamiento, va a haber felicidad, va a haber gozo en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo conforme a la palabra. Y si estamos siguiendo las instrucciones, el resultado va a ser lo que nosotros esperábamos que fuera. Aprendí muy tarde, quizás yo, después de haber echado a perder un par de muebles de IKEA, que es cierto, que lo que tenía que hacer era abrir las cajas, ¿sí? Poner todas las partes con sus letras, porque tienen letras A, B, C, D, etcétera, etcétera, todas boca arriba para verlas. Contar todos los tornillos, de qué cantidad eran, de qué tamaño eran, en dónde iban. Y luego una instrucción por instrucción. No por lo que miraba en las fotos, sino leer instrucción por instrucción. La letra A va con la letra B y le pones un tornillo C que mide 3 centímetros y necesitas un desarmador de cruz, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué? Ahorita tengo 2 camas, 2 escritorios, un armario, todos perfectamente armados y no me sobró ni una sola parte. Y funcionan. ¿Saben por qué? Porque seguí las instrucciones. Y no saben qué dicha es. Bueno, imagino que sí saben. A lo mejor algunos de ustedes han hecho eso, pero no se imaginan qué dicha es terminar y hablar. Ven, chécale. Mira. Y decías que no lo iba a poder hacer, ¿verdad? Decías que me iban a sobrar partes. Decías que me iba a quedar todo chueco. Tenemos éxito, ¿sí? Y somos llenos de dicha porque hacemos las cosas como Dios nos dice en su palabra, como su palabra nos dice, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención, tenemos que meditar en ella, tenemos que ponerla por práctica, tenemos que ser diligentes en estar en la ley, en el libro de la ley, en la Biblia todos los días. En el versículo 9 de Josué 1 dice: escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Ok, apúntele ahí el próximo paso para tener éxito: escucha.
Escucha lo que Dios te está diciendo. No es nada más, sí, ya te oí. ¿Cuántas veces hacemos eso? Sí, ya te oí. A ver, ¿qué fue lo que te dije? No es cierto, no te oí, ¿verdad? No te estaba escuchando, te oí, pero no, es que hablas así como, ¿verdad? No hablas claro, ¿verdad? Deberías de hablar claro para que no. Escucha. Ahora, yo sé que todos sabemos lo que quiere decir escucha, pero por si acaso, el significado de escuchar quiere decir prestar atención a lo que se oye. Sencillo, ¿verdad? Pero en realidad prestamos atención a todo lo que Dios nos está diciendo a todos ahorita, un montón de cosas. Nos está hablando un montón de cosas a todos. ¿Cuántos estamos escuchando? ¿Cuántos estamos oyendo nada más y estamos diciendo, qué suave lo que está diciendo el pastor? ¿Es cierto? Ajá. Espero que se apure porque a las 8:30 comienza mi programa favorito en la televisión. Espero que lo pongan en el internet porque ahorita traigo muchas cosas en la cabeza. ¿Sí? Estamos oyendo, pero estamos escuchando lo que el Señor nos está diciendo. Porque por eso estamos aquí, para eso venimos, para que el Señor nos hable, por eso abrimos su palabra, porque queremos que nos hable. Y yo tengo la confianza de que Dios nos está hablando a todos ahorita. ¿Sí? Y la pregunta es si estamos escuchando, porque Él aquí nos dice, escucha lo que te mando. Presta atención a lo que estás oyendo. Aplica tu oído para que lo oigas claramente y para que lo entiendas y para que sepas cómo ponerlo en práctica en tu vida. En Proverbios capítulo 22, los versículos 17 al 19, se nos dice esto. Inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi sabiduría. Es una delicia si la guardas dentro de ti y si la afirmas sobre tus labios. Hoy te la he dado a conocer para que pongas tu confianza en el Señor. Esa es palabra del Señor para nosotros aquí hoy. ¿Sí? Estamos escuchando la sabiduría de un hombre que introdujo a su pueblo Israel, al pueblo de Dios Israel, a la tierra prometida. Estamos escuchando la sabiduría que por medio del Espíritu Santo, que inspirado por el Espíritu Santo, Salomón escribió en el libro de los Proverbios, y nos está diciendo Dios, inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi sabiduría. Es una delicia, hazlo. Si lo guardas dentro de ti, si lo afirmas sobre tus labios, hoy te lo he dado a conocer para que pongas tu confianza en el Señor. Entonces, escucha lo que te mando. No lo oigas nada más, escúchalo. Y luego dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, quiere decir hacer esfuerzos física o moralmente con el propósito de llegar a un fin. Tenemos que tomar una parte activa en ello. No podemos ser pasivos. No podemos estar aquí sentados ahorita y decir, sí, me voy a esforzar mañana. Como las dietas, ¿verdad? Cada fin de semana las rompemos y cada lunes las volvemos a comenzar, ¿verdad? Ve, vamos a comer. Pues no, que estabas a dieta. Sí, pero es de lunes a viernes nada más. A ver, así lo hacemos con la palabra de Dios, ¿verdad? Es para el domingo nada más, es para los martes nada más, es para cuando estamos en la iglesia nada más. No. Dios nos dice día y noche, todos los días. Esfuérzate, haz un esfuerzo físico, haz un esfuerzo moral para que logres el fin que quieres tener, que es tener éxito sobre las luchas en tu vida. Y luego le dice que sea valiente. Esta me encantó el significado de esto, valiente, capaz de acometer una empresa arriesgada, escuchen esto, a pesar del peligro y el posible temor que suscita. ¿Escucharon eso? Ser valiente no quiere decir que no hay temor. Ser valiente no significa que no se tiene miedo. Ser valiente significa que uno avanza a pesar del miedo que tiene. ¿Sí? Mucha gente piensa que ser valiente es nunca tenerle miedo a nada.
¿verdad? Los varones somos muy dados a ese tipo de valentía, ¿verdad? Yo no le tengo miedo a nadie, ¿verdad? Con el que quiera, cuando quiera, donde quiera y como quiera. Eso no es ser valiente. Especialmente si el camarada con el que te vas a enfrentar está más grandote que tú. Esa es una idiotez nada más. Pero ser valiente es tener el valor, ¿sí?, para acometer en algo que puede ser arriesgado a pesar del peligro y a pesar del temor que esto nos puede dar. Y a veces da miedo seguir a Dios, ¿no es cierto? A veces da miedo hacer lo que Él nos pide, porque nos suena tan ilógico a veces lo que Dios nos pide. Y tenemos temor, así como el pueblo de Israel tuvo temor de enfrentarse a las tribus que estaban esperándolos en la tierra prometida, tuvieron temor. Así nosotros tenemos temor. No tiene nada de malo tener temor, ¿ok? Dios no se enoja porque tenemos temor. Dios se enoja cuando Él nos dice, yo voy a estar contigo. Y nosotros decimos, no te creo. No te creo. Por lo tanto, no voy a dar ese paso. Y el miedo nos paraliza, el temor nos paraliza y no hacemos las grandes cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros, porque ese temor nos encierra, se llena nuestro corazón y no nos movemos, nos quedamos paralizados por ello. El Señor le habló tanto a Israel acerca de no tener temor. Le habló tanto al pueblo de Israel de que no debían temer a nadie porque Él estaba con ellos. Hablando del futuro glorioso de Sión, y Sión sabemos que es la ciudad del rey, Sión sabemos que es de hecho Jerusalén e Israel. Si hablando del futuro glorioso que un día Israel va a tener, el profeta Isaías escribió en Isaías capítulo 35, los versículos 1 al 4, dice: el desierto y la soledad se alegrarán, el yermo se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá en abundancia y también se alegrará y cantará con júbilo, pues le serán dadas la belleza del Líbano y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Estos montes verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. ¿Sí? Dios está con nosotros. Dios no nos deja ni nos desampara. Sí. Y aun cuando las cosas se vean negras, aun cuando las cosas se vean difíciles, aun cuando no entendamos la lógica o no veamos lógica en lo que Dios nos está diciendo, pidiendo que hagamos, de todas maneras, si creemos que Él es Dios y si creemos que Él es galardonador de aquellos que le buscan, entonces lo vamos a hacer porque estamos creyéndole a Él y no solamente creyendo en Él. Tenemos un futuro glorioso con el Señor. Y mientras estamos aquí en la tierra sí hay luchas, pero podemos tener éxito en esas luchas, podemos vencer esas luchas, podemos vivir una vida victoriosa aquí en la tierra cuando aplicamos lo que la palabra de Dios nos dice que debemos aplicar en nuestras vidas, no de vez en cuando, no solamente cuando estamos en problemas, porque muchas veces cuando estamos en problemas que vamos y buscamos el rostro de Dios, muchas veces cuando estamos en problemas que vamos y agarramos la Biblia y rápido tratamos de encontrar el versículo que nos va a dar la respuesta, ¿verdad? Y la abrimos a ojos cerrados y ponemos el dedo sobre la Biblia y luego leemos. Y Judas fue y se colgó. Y luego decimos, no, ese no, Señor, dame otro, por favor. Y otra vez cerramos los ojos y abrimos la Biblia en otro lugar y ¡pum! Tú veías lo mismo. No es así como funciona.
No es así como funciona. Como funciona es cuando diariamente nos estamos deleitando en la palabra de Dios. Pequeños trozos, no le hace. No tenemos que leer 10 capítulos diarios para cumplir con nuestra cuota. Tenemos que leer unos cuantos versículos que hablan a nuestro corazón. Tenemos que meditar en ello, tenemos que pensar en ello. Tenemos que todo el día andar pensando: Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, dime qué significan estos versículos que leí hoy. ¿Son para mí? ¿Son para otra persona? ¿Cómo los puedo aplicar? Etcétera, etcétera. De eso es de lo que se trata el libro de Josué. Y yo no sé si se me nota un poco, pero yo estoy muy emocionado porque vamos a estudiar el libro de Josué. Porque yo también necesito ser recordado de las cosas que tengo que hacer para vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Sí? Ahora, hablando ya más del libro un poco, vamos a ver las cosas que van a suceder aquí para que se den una idea. Por ejemplo, vamos a ver aquí la invasión de la tierra de Canaán, como les dije, en los capítulos 1 al 5. Dios va a comisionar a Josué después de que Moisés ha muerto para que sea él quien introduzca a los hijos de Israel a la tierra prometida. Noten ahí en el capítulo 1 los versículos 1 y 2. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Imagínense ustedes a Josué después de haber seguido a Moisés por todo ese tiempo, después de haberlo visto liderar, después de haber visto la gran responsabilidad que tenía, después de haber visto cómo lo habían tratado los hijos de Israel, después de haber visto cuántos se habían quejado contra él, después de haber visto cómo habían murmurado en su contra, después de haber visto cómo lo habían tratado mal. Y ahora Dios le dice: ok, Josué, ya tuviste bastante instrucción, tuviste un muy buen ejemplo, ahora te toca a ti. Éntrale. Ande pues. ¿Se imaginan ustedes? Jóvenes, por favor, escuchen esto, porque va a llegar el momento en el que el Señor los va a llamar a tomar la batuta. Los va a llamar a tomar el lugar que sus padres tienen ahorita. Sí, los va a llamar a tomar el lugar que sus pastores tienen ahorita. Los va a llamar a tomar el lugar que sus maestros tienen ahorita. Prepárense para ese día. Y cuando escuchen el llamado de Dios, no importa qué tan difícil parezca que va a ser el cumplir con lo que Dios les está pidiendo, por fe y con toda la pasión del mundo, entréguense a la obra de Dios, porque van a encontrar grandes satisfacciones en seguir a Dios, en servir a Dios. Se me pregunta constantemente a mí: pastor, ¿cuál es su mayor remordimiento que tiene? Y mi respuesta siempre es que no me entregué a servir al Señor cuando era más joven. Porque me pongo a pensar, si el Señor me ha usado como me ha usado ahora en mis años maduros, no voy a decir mi vejez, en mis años maduros, me imagino lo que hubiera hecho si yo me hubiera entregado a servirlo a Él a los 15, a los 16 años. Desafortunadamente no puede uno volver atrás. Ya se han dado cuenta de eso, que no puede uno volver atrás. En donde estamos es en donde estamos. Pero me encanta la historia de Moisés, porque Moisés a los 40 años fue huyendo de Egipto y se encontró con su suegro y pasó otros 40 años con él. Y a los 80 años el Señor lo llamó para que liberara al pueblo de Israel. Y luego fueron otros 40 años en el desierto. Yo todavía no tengo 80 años, ya le ando pegando, pero todavía no tengo 80 años. Y le pido al Señor que me dé más años, si es su voluntad, pero para servirle. No simplemente para vivirlos, sino para vivirlos para Él. Entonces es el turno de Josué. Ahora Él es el que va a introducir a este pueblo a la tierra que el Señor le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. También vamos a ver la inspección de Jericó. Sí, y vamos a hablar también acerca de Rahab y los espías. ¿Se acuerdan de Rahab?
Sí, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: desde Sitín, Josué, hijo de Nun, envió en secreto a 2 espías y les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de esas tierras y de la ciudad de Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una ramera de nombre Rahab y ahí pasaron la noche. Rahab era una ramera, sí, era una prostituta de Jericó. Y cuando Josué mandó a estos espías, los mandó para que vieran qué tenía la ciudad, qué tan altos los muros, qué tantos soldados, qué tanta gente, etcétera, etcétera. Y Rahab, una ramera, los escondió. Y ella les dijo: ¿saben qué? Hemos oído la fama de ustedes, de que Dios está con ustedes y que Él pelea sus batallas y que Él ha arrasado con todos los pueblos que se han encontrado en el desierto. Y saben que aquí los corazones de los hombres de aquí se han derretido porque tienen temor. Y saben que en cualquier momento van a llegar y ustedes van a tener la victoria. Les ruego, por favor, que cuando vengan, por lo que yo he hecho con ustedes, por la bondad que les he mostrado, que por favor no le hagan nada ni a mí ni a mi familia. Y se acuerdan lo que hizo Rahab. Quizás los que han leído Josué le dijeron: pon un hilo rojo, ¿verdad? Y cuando vengamos y veamos ese hilo rojo, vamos a saber que no debemos tocarte a ti. ¿A qué nos recuerda eso? La sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre del Cordero Pascual. Cuando celebraron la primera Pascua en Egipto y tomaron la sangre del Cordero y lo pusieron sobre los dinteles de la puerta, y el ángel de la muerte pasó por encima de sus casas, pero todos los primogénitos de Egipto murieron. Así también nos va a llevar a una ilustración de lo que es la sangre de Cristo. ¿Y quién era Rahab? Era una ramera, era una pecadora, ¿sí? Y qué bueno que era una ramera, porque saben que eso me da doble esperanza de que Dios, a pesar de lo pecador que soy, por la sangre de Cristo me ha salvado. Y por la sangre de Cristo, cuando el juicio venga, no va a haber juicio para mí. Y si ustedes están cubiertos con la sangre de Cristo, tampoco va a haber juicio para ustedes. Ahora, porque ella les creyó a los espías cuando le dijeron: ok, pon esta cosa roja en tu ventana, y lo hizo. Porque digo, ¿qué razón tenía para creerles? Era una ramera, era una mujer cualquiera. Ellos hubieran podido decir: ok, haz esto y cuando vengamos y lo veamos no te vamos a hacer nada. Pero ella les creyó que iban a ser fieles a su palabra. Y porque ella les creyó, Rahab es mencionada en el capítulo de la fe en Hebreos, ¿sí? Es un ejemplo de fe en el libro de los Hebreos. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 31 se nos dice: por la fe, la ramera Rahab no murió junto con los descendientes, pues había recibido en paz a los espías. Creyó. Dios está con estos hombres. Dios pelea por ellos. Dios viene con ellos y ellos van a acabar con todo. Y cuando le dicen: pon esto en tu ventana y no nada te va a pasar, les creyó y lo hizo. ¿Sí? Y ahora es mencionada en esta lista de la fama de la fe, en donde está mencionada con profetas, está mencionada con todo tipo de grandes hombres de Dios, ¿sí? Por la fe que tuvo, porque creyó en ellos. Santiago también la menciona al hablar acerca de que la fe sin obras está muerta. Nos dice en Santiago capítulo 2, los versículos 23 al 26: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Sí, hubo fe, pero hubo obras. Y las obras no le ganaron la salvación. Las obras simplemente manifestaron que hubo fe.
Sí, eso es lo que nuestras obras hacen. Cuando hacemos buenas obras para el Señor, lo único que hacen es manifestar que tenemos fe en Él, que creemos en Él, que creemos que Él nos va a premiar, por así decirlo, por nuestras buenas obras, pero no porque nos va a dar nuestra salvación. Nuestra salvación es dada por la fe que ponemos en Él. Otra cosa que vamos a ver en el libro de Josué es la caída de Jericó. ¿Se acuerdan esa ciudad amurallada en la que el Señor les da un plan para derrotarla? Sí, y ellos creen que va a ser un gran plan militar en donde van a llegar con carros y caballos y arcos y flechas y todo lo demás. ¿Y se acuerdan lo que les dice? Agarren el arca, denles vueltas a la ciudad durante 7 días, ¿verdad? Y cuando yo les diga, suenen la trompeta y los muros van a caer, ¿verdad? Algo ilógico. Algo que, ¿cómo va a suceder? No sabemos, pero es lo que Dios nos dijo que hiciéramos. También vamos a hablar acerca de la batalla en Ahí, en los capítulos 7 y 8, y la derrota de Israel a la raíz del pecado de Acán. Sí, porque el pecado es desobediencia a Dios, y siempre que hay desobediencia a Dios, va a haber consecuencias también por esa desobediencia. Les dejé tarea la semana pasada. ¿Cuántos se acuerdan cuál fue la tarea? ¡Qué bárbaro! Les dije que leyeran Deuteronomio capítulo 28. Si quieren saber cuáles son las consecuencias de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia, lean Deuteronomio capítulo 28. Sí, el pecado siempre va a traer consecuencias. Vamos a ver también en el capítulo 10 la conquista del sur de la tierra prometida. Vamos a ver en los capítulos 11 y 12 la conquista del norte. Vamos a ver la división de la tierra y la designación de las ciudades de refugio. Hablamos de las ciudades de refugio la semana pasada. Otra cosa que simboliza a Cristo también. Vamos a ver acerca de ello. Y vamos a ver a Josué, ¿verdad? Cuando termina de hacer lo que el Señor le ha encargado que haga, esas palabras de despedida que les da. También vamos a ver la certeza del cumplimiento de los propósitos divinos. Vamos a aprender que podemos estar completamente seguros otra vez de que los propósitos divinos se van a cumplir. Y vamos a ver que los juicios que Dios había pronunciado sobre los cananeos debido a sus grandes pecados se cumplieron. Sí, en Génesis capítulo 15, los versículos 13 al 16, se nos dice ahí: entonces el Señor le dijo, estamos hablando de Abraham, debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña y que ahí será esclava y la oprimirán durante, noten, 400 años. Está hablando del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Versículo 14, pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán y después de eso ellos saldrán de ahí con grandes riquezas. Fue lo que vimos en el libro de Éxodo. Y tú te reunirás en paz con tus padres, o sea, tú vas a morir y vas a ser sepultado en buena vejez, 120 años, yo creo que es muy buena vejez, ¿verdad? Versículo 16 dice, y después de 4 generaciones volverán acá, a la tierra de Canaán, porque hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos. Noten, por eso el pueblo de Israel estuvo en Egipto 400 años. En Egipto se multiplicaron, en Egipto se fortalecieron como nación, pero durante esos 400 años Dios les estaba dando oportunidad a los amorreos, a los heteos, a los cananeos, a todos los feos que vivían en Canaán, para que se arrepintieran de sus maldades. Y como no se arrepintieron, ahora vienen los hijos de Israel y los va a usar como vara de juicio contra ellos. ¿Sí? En Josué capítulo 3, los versículos 9 al 10, lean ahí su palabra, dice: Josué llamó entonces al pueblo de Israel y cuando ellos se acercaron les dijo: escuchen las palabras del Señor su Dios. Ustedes sabrán que el Dios de la vida está en medio de ustedes, en que Él va a limpiar esta tierra de cananeos, hititas, givitas, fereceos, gergeseos, amorreos y jebuseos. O sea que los iba a usar a ellos como vara de justicia para echar afuera a estos pueblos. Luego también vamos a ver a los descendientes de Abraham, cómo se les iba a dar en posesión la tierra de acuerdo a la promesa que Dios le había dado a Abraham. En Génesis capítulo 12, los versículos 1 al 7, se nos dice: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal y como
el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado, las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a la tierra de Canaán. Versículo 6. Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquén, hasta el encino de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban la tierra, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. ¿Se fijan ustedes? Entonces la promesa de Dios finalmente se está cumpliendo. Rápidamente también otras cosas que vamos a ver son tipos. Hablamos de tipología. ¿Qué está simbolizando esto? Bueno, pues el cruce del Jordán y entrar a la tierra prometida, sí, es un tipo de la vida cristiana en la que estamos constantemente en una lucha espiritual. ¿Sí? Anteriormente se creía que el cruce a la tierra prometida era la llegada al cielo. Ya llegamos al cielo, ya la hicimos. Pero el pueblo de Israel tuvo muchas luchas en la tierra de Canaán, y en el cielo ya no vamos a tener ninguna lucha. Entonces es un tipo de la vida cristiana que estamos viviendo aquí en la tierra, pero en la cual vamos a tener luchas espirituales, ¿verdad? Pablo nos habla de la lucha que hay dentro de él, ¿verdad? Que dice, lo que no quiero hacer, lo hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Ahí dice, pobre de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? ¿Alguien no tiene esa lucha? Todas las semanas, todos los días, lo que queremos hacer no lo hacemos, y lo que no queremos hacer es lo que hacemos. Sí. Los cananeos también son un tipo de nuestros enemigos espirituales. Una de las cosas que vamos a ver en el libro de Josué es cómo los libros de Efesios y Hebreos están tan interlazados con el libro de Josué. Porque el libro de los Efesios nos habla de esas batallas que vamos a tener con los cananeos de nuestro tiempo, que son nuestros enemigos espirituales. En Efesios capítulo 6, los versículos 12 al 13 se nos dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Sí, todo esto es parte del libro de Josué. Todo esto es parte de lo que vamos a ver en este libro, que nos va a ayudar a encontrar esos secretos para poder tener una vida exitosa en nuestras luchas. Y uno de los pasajes más, de nuevo, conocidos, ¿sí?, es lo que vamos a estudiar la semana que entra. Se los quiero leer antes de irnos, y vamos a terminar con esto. Se los quiero leer antes de irnos para que mediten en ello. Para que mediten en ello, y la semana que entra, cuando vengamos, ¿sí?, quizás alguien pueda testificar, hermano, el Señor me habló a través de este pasaje y esto fue lo que me dijo para mi vida. Sería grandioso eso. Que yo no tuviera que predicar, que hermano tras hermano y hermana tras hermana venga y diga, hermano, leí el pasaje que me dejó que leyera y el Señor me habló de maneras que nunca me había hablado. Escuché la voz como nunca había escuchado la voz de Dios. Me reveló cosas que jamás había visto en este pasaje y lo había leído muchísimas veces. Me encantaría yo estar sentado ahí y ver hermano y hermana tras hermano y hermana comunicándonos lo que Dios les habló. Y no tengan miedo, porque Dios también puede hablar a través de ustedes. Pero vamos a leer juntos Josué 1, los versículos 1 al 9. Y con esto vamos a terminar, y voy a pedirle al grupo de alabanza que pase mientras yo lo leo. Dice en Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como yo se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies.
Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas.